No, apenas ¿La han dado por internet? ¿O no? Bien. Hoy en día, lo que están llevando el ciclo de histología, sobre todo Morfo 3, se está haciendo el post-text en base a las láminas que se ven ese mismo día, esa misma práctica. A veces se toman 5 preguntas, pero 3 de ellas corresponden a la práctica que se realiza y las otras 2 preguntas a la práctica anterior, ¿no? Está considerando de que no son cancelatorias las clases, entonces se puede preguntar de otras fechas, ¿sí? Y no hay señal. Sí. Hola. ¿Estás conmigo acá en este grupo? Ya, muy bien. ¿Bien? ¿Necesito ayuda con el proyector? Sí, voy a tratar de proyectar. Bien, permíteme presentarte. La doctora Alejandra Arana nos va a ayudar en la práctica. Entonces, desde ya le vamos a encargar la labor de la revisión de sus trabajos. Perdón la tardanza, sí. Ajá. No lo tomen como castigo. No. Penitencia, está bien. A ver. Decía que ya me a los auxiliares de laboratorio en todo caso. Estaba sin batería. ¿Comprende? Ya está, ya me di. Ya. ¿Patología? Ah, ok. No. Voy a llamar al asistente de hablar con el laboratorio. Para cortarse, cambiarlo. Ah, ya. Ah, eso, ya. Con HDM1. He tratado de hacerlo, no cambia, no pasa. A ver, Ya, ahora sí, debe ser el solo. HDM1. La señal. Yo le paso esto. Práctica. Ah, ya sí. Yo le paso el espacio video. Ah, sí, doctor. ¿Sí? Qué raro, ¿no pasé lista? Qué raro. Qué raro que no haya pasado. Vamos a dar clase de tomás y para nota.
García, María Fernanda. Presente. Pues Amachi Herrera, Ambrosio Manrique, Naya Juárez, Arqueño, Presente. asiento por ¿sí? Arqueño, Sí, sí, sí. porque no sale la Sí, no, la ñ nunca sale. ya, Canchari, Ay, sí. Las dos, para que se vea mejor. Sí, yo le ayudo con la lista, Doc. Cárdenas Bustamante, ¿Dónde está la luz? Creo que. Buenas noches, Castilla. Listo, mucho gusto. Chacón. Listo, buenas noches. Huarcaya. La luz. Listo. Huiza. No hay luz. Ah, ¿te familiaron de la otra Huiza? Núñez. Poma. Rojas. Listo, chicos. Sánchez. Sánchez, ya. Soto. Ya está conectado. Tapia. Listo, ya estamos. Ya estamos dos. gracias. Ya, dos. Gracias, Espera, gracias. espera, Sí, sí. ya. Está ahí. Ahí está. La otra. Ahí. Bien. Bien. Vamos a ver hoy día dos datos. La primera corresponde a este corte histológico, que ustedes me van a decir qué órgano. Ustedes ven, esta es una capa bastante notoria. Luego hay otra capa que viene a ser intermedia y que tiene esta estructura de un tejido que es también conocido por ustedes, ¿no? Observen, bastante amplia esta segunda capa, ¿no? Estos vasos sanguíneos con alteraciones en su pared, ¿no? Y luego tienen ustedes la capa más externa, que en este caso corresponde a una serosa. Por lo poco que acaban de ver, ¿qué órgano será? ¿Ah? Por eso. ¿Recuerdan qué órgano tiene esas capas? ¿No? Tiene una serosa, una capa media que sería con una buena cantidad de vasos arteriales sobre todo. ¿Okay? ¿Qué tejido será esta capa media? Predominantemente. Y esta es la capa más interna. ¿Qué estructuras ven? ¿Qué es cada una de estas estructuras? ¿Se acuerdan o no? Primero es, ¿qué vendrían a hacer? No son folículos. ¿Serán glándulas? No, ¿segura que no? ¿Segura que no son glándulas? Ya glándulas y todo. Incluso debería haberse un epitelio acá en esta estructura, en este órgano, ¿no? Y en realidad sí son glándulas. Son glándulas. ¿Ok?
¿Qué órgano recuerdan ustedes que tiene glándulas en la capa más interna? Porque esta es la parte interna y esta es la luz del órgano. Y que tenga una capa bastante amplia, como lo que han visto, con una buena cantidad de vasos sanguíneos, sobre todo arterias. ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué parte del útero? Ya. ¿Cuál sería el endometrio? ¿Cuál de ellas? ¿Esta o la del otro lado? ¿La del otro lado? ¿O esto? Si hemos dicho que estas son glándulas endometriales. ¿De acuerdo? Pero ¿se acuerdan de Morfo 3? De que las glándulas endometriales se observan así. No, ¿no es cierto? Por eso también se le dificulta el conocer qué es, qué órgano es. ¿No? ¿Cómo es el endometrio en un útero? Ustedes que lo han estudiado en histología, lo normal. Forma de serrucho. Sobre todo con el endometrio, ¿no? El endometrio va a tener cambios en relación a la función hormonal, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Y cómo son esos cambios? Primero, ¿qué hormona puede dar características a esta capa endometrial? ¿La? ¿Qué hormona dijiste? La progesterona, sí. Una. ¿Qué otra hormona? Estrógeno. Entonces, en lo que es la normalidad del endometrio, va a tener siempre la acción tanto de la hormona estrogénica como la progestagena. Pero esas hormonas actúan en base a qué otros sucesos se presentan en el endometrio. ¿Qué más va a suceder aparte de la acción hormonal? ¿Qué sucede en el endometrio normalmente? ¿Cómo? Capa funcional, ¿qué pasa? Ya se va a desprender, ¿no es cierto? La capa funcional. ¿Y cuándo se desprende? ¿En qué? En la menstruación, ¿no es cierto? Una vez que se desprende en la etapa menstrual, el endometrio, sobre todo el endometrio funcional, este endometrio tiene que regenerarse. ¿Y cuál es la primera etapa de esa regeneración? ¿La acción de qué hormona? ¿Cuál de las hormonas que han dicho? Los estrógenos. ¿Cuál de las dos hormonas que han mencionado actúa primero, después de la menstruación? No. Si no es la progestágena, es la estrogénica, los estrógenos, ¿no es cierto? ¿Y por qué razón los estrógenos? Porque es la que va a favorecer la reproducción de las células endometriales. ¿Y cómo se observa en la fase estrogénica, que así se le denomina? ¿Cómo se observan las glándulas del endometrio y el estroma endometrial? ¿Cómo? ¿Qué aspecto adoptan las glándulas? En serrucho. ¿No? Las otras. ¿Sinuosas o alargadas? Alargadas. Alargadas, ¿no es cierto? Son alargadas. Y como las células se están formando recién, quiere decir de que hay una producción, ¿no? O reproducción celular.
¿cómo va a ser el epitelio de esas glándulas? Un epitelio simple. De hecho, recuerdan que las células de las glándulas endometriales son cilíndricas, ¿no? Por el hecho de ser glandulares, ¿no? ¿Va a ser un epitelio glandular simple? En la fase estrogénica. ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? ¿Por qué no es un epitelio simple, cilíndrico? No, sí es simple cilíndrico. ¿Por qué? Es simple cilíndrico. No. El epitelio del útero, del endometrio, no es cúbico, es cilíndrico simple. Pero es cilíndrico simple cuando está en la fase progestágena. En cambio, en la fase proliferativa o fase de acción de la hormona estrogénica es pseudoestratificado, ¿no? Parece que hubiese dos filas de células y la razón es de que se están reproduciendo, se reproducen en gran cantidad durante la fase estrogénica. Y a veces también se observan mitosis, pero mitosis normales en esas glándulas endometriales. Y el estroma también se forma de nuevo, entonces también hay una buena producción de células del estroma, que es el tejido conectivo, ¿no? Entonces esa es la característica de la fase estrogénica: glándulas rectas, parecen pseudoestratificadas, y el estroma también es denso por la nueva producción de células. ¿Y eso dura hasta qué día? La acción progestágena, la acción estrogénica, hasta el 14º día, ¿no? ¿Por qué hasta el 14º día? ¿Qué se produce ahí? La ovulación. Pero la ovulación va a ser ¿en qué órgano? En el ovario. Por eso hay una correlación entre lo que es la acción hormonal en el endometrio con la acción hormonal en el ovario, ¿no? ¿Cuándo o por qué en el 14º día se da la ovulación? Porque ¿qué hormona actúa? Primero se debe dar, antes de la ovulación, se debe dar la maduración del folículo. Entonces el desarrollo folicular del ovario, que corresponde a la hormona folículo estimulante, ¿no es cierto? Después de la ovulación, ¿qué pasa con el ovario? Libera el óvulo. El óvulo va a salir del ovario, ¿no es cierto? ¿Okay? Y va a pasar a la trompa uterina. ¿Y qué se forma en el ovario después de liberar el óvulo? Se forma el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Okay? ¿Que se da por acción de qué hormona? ¿Qué hormona? LH, hormona luteinizante, ¿no es cierto? ¿Que dura hasta qué día? Comienza la acción al nivel del 15º día y después termina en el 28º día, ¿no es cierto? ¿Dónde cesa la acción de la progesterona? Si no hay fecundación, se forma el cuerpo albícano. El cuerpo amarillo va a desaparecer y se forma el cuerpo albícano, cuerpo blanco. Mientras tanto, ¿qué va a pasar en el endometrio?
¿qué hormona comienza a actuar en el 14º día? O después del 14º día. La progesterona. Así es. ¿No? Comienza a actuar la progesterona y el cambio que se ve en el endometrio es que el epitelio endometrial se vuelve cilíndrico simple y el estroma se vuelve más laxo, es como si disminuyera sus células y van a desaparecer la mitosis tanto de las glándulas como del estroma. Ya no hay mitosis porque ya no se siguen reproduciendo las células, ¿no? Entonces van a tener ustedes que hay una interrelación entre el ciclo ovárico y el ciclo menstrual que caracteriza el endometrio. ¿Sí o no? ¿Okay? Bien. ¿Y a qué corresponderá este endometrio? ¿Se ve en la glándula recta? No. Entonces no hay fase estrogéneo. ¿Se ve en las glándulas sinuosas o tortuosas, que es la característica con la acción progestágena? Tampoco. ¿No es cierto? ¿Cómo están observando las glándulas? Unas pequeñas, otras medianas y otras más grandes. ¿No es cierto? Se puede llegar hasta el extremo de muchas de estas glándulas, ¿no?, a dilatarse enormemente. No hay, creo, en esta una dilatación extrema. No se observan dilataciones más grandes, pero observen ustedes que muchas de las glándulas se van a ir dilatando. A esa dilatación de las glándulas se le conoce como dilatación quística glandular, ¿no? Entonces, si no guarda relación con ninguna acción de las hormonas que han mencionado, ¿qué estará pasando con ese endometrio? ¿Tiene acción hormonal o no? ¿Ah? No hay acción hormonal. Entonces, ese endometrio es de tipo, ¿qué sucede si no hay acción hormonal? Se atrofia, que es una alteración persistente. Va a haber atrofia hormonal y eso es lo característico de una atrofia hormonal, ¿no? Las glándulas se van a ver de diferentes tamaños, diferentes formas y otras dilatadas. ¿Eso es característico en qué edad de la dama? La menopausia. ¿Y por qué se llama menopausia? ¿Ah? Precisamente está en relación con la ausencia de hormonas, ¿no? La etapa menopáusica en la dama es porque ya no hay acción de hormonas, ¿sí? Por eso es que estos cambios se le denominan cambios postmenopáusicos, que son íntegramente relacionados con la atrofia del endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico histopatológico? Atrofia endometrial. ¿Qué características tiene la atrofia endometrial? Glándulas en diferentes formas y tamaños. Algunas glándulas van a estar totalmente dilatadas, ¿no? Y el estroma también se reduce, ¿no? Y va a adoptar una forma como si fuese un estroma denso, ¿sí? Entonces, atrofia endometrial, ¿sí? ¿De acuerdo? Esas son las características que no deben de olvidar. Su característica es las glándulas dilatadas y el estroma reducido. Glándulas en diferentes formas y tamaños. También glándulas dilatadas, que se conocen con el nombre de dilatación quística glandular. ¿Okay? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el diagnóstico histopatológico es atrofia endometrial.
¿Qué tipo de lesión es la atrofia? Persistente. Muy bien, una lesión persistente. ¿Ok? ¿Causa muerte celular? Sí. ¿Sí? ¿Segura? No, por algo es lesión persistente. La lesión persistente no causa muerte celular. Se le denomina persistente porque siempre va a estar, en este caso, el endometrio de esa forma, pero no muere la célula. Bueno, si ustedes logran ver un útero menopáusico, en general van a ver de que ese útero está reducido de tamaño. ¿Eh? También se reduce todo el tamaño del útero. ¿Sí? Muchas veces se va a asociar con esta alteración, observen los vasos, ¿no? El útero tiene una buena cantidad de vasos arteriales, es bien irrigado, por esa razón, ¿no? Y muchas veces van a tener esta alteración. ¿Sí? Acá ha salido más pintado, acá se observa de esta forma, algo irregular, la pared, ¿no? Debería verse acá la cavidad o la luz de la arteria, ¿no? Pero está con esta alteración. En otra lámina se puede observar mejor esta alteración, que siempre va asociada, por ejemplo aquí, siempre va asociada a la menopausia uterina o al útero atrófico. También se le llama así, útero atrófico. Y lo que corresponde a esta alteración es la calcificación de la túnica media de las arterias. Siempre se asocia. Lógico que no va a dar ninguna consecuencia a esa calcificación. ¿Por qué razón? Porque está en la túnica media. Esa calcificación también se le conoce con el nombre de arterioesclerosis de Monkeberg. Arterioesclerosis de Monkeberg. Monkeberg, escribe M-O-N-C-K-E-B labial E-R-G, Monkeberg. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, esta otra lámina sí la van a poder reconocer. Está en el menor aumento, pero es posible reconocerlo. ¿Qué tejido es? Tejido muscular Cardíaco. cardíaco. Muy bien. ¿Cuáles son las características normales de la fibra muscular cardíaca? Ya, la fibra cuando está en corte longitudinal tiene esa forma, no son apantalonadas, lo dicen. ¿Cuántos núcleos tienen? Un solo núcleo. ¿En qué ubicación? Ubicación central, ¿no? En algunos casos pueden ser dos núcleos, pero siempre ubicados en el centro. ¿Okay? Por lo general es uno, ¿no? En mayor frecuencia. ¿Okay? ¿Y qué presenta el citoplasma de esta fibra muscular estriada? Bueno, ya le estoy diciendo que presenta. Presenta estrías, ¿no es cierto? Estrías, porque el músculo cardíaco es un músculo estriado, pero tiene núcleo central. ¿Okay? Núcleo central que lo presenta el músculo liso. Entonces, el músculo cardíaco tiene características de los dos tipos musculares. Del músculo estriado, las estrías, y del músculo liso, el núcleo de ubicación central. ¿De acuerdo?
Y por acción, ¿el músculo cardíaco es voluntario o involuntario? ¿Ah? Involuntario. Entonces, tiene la función en relación a lo que se presenta también en el músculo liso. ¿No es cierto? A pesar de que tiene estrías, no es voluntario, es involuntario. ¿Sí? Pues cuando se le ocurre al corazón pararse, se para y listo, acabó con nosotros. No hay que lo reactive, salvo la maniobra de resucitación, si es que logran su objetivo. ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces, es involuntario. Podemos ponerla. Bien, en esta lámina observenla siempre a mayor aumento. ¿Por qué razón a mayor aumento? Lo que tenemos que ver es el espesor de la fibra miocárdica y fundamentalmente el núcleo. ¿Qué va a haber en el núcleo específicamente? ¿Qué va a suceder con el núcleo? ¿Ah? Dale un poquito. Bien, acá observen el núcleo. ¿Es así el núcleo de la fibra miocárdica? ¿Qué está sucediendo ahí con ese núcleo? ¿Está más pequeño o más grande? Más grande. Observen este de acá. Más grande todavía, ¿no es cierto? Si recorremos la lámina, vamos a ver de que esa alteración se va a presentar en varias fibras miocárdicas. Entonces, ¿qué alteración es? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta lámina? Hipertrofia. ¿Cómo dicen? Hipertrofia cardíaca. ¿No? Hipertrofia cardíaca. Generalmente, reconociendo el núcleo que está más grande y también, por ende, la fibra muscular está un poco más amplia, corresponde a esa alteración, una hipertrofia cardíaca. ¿Por qué no es hiperplasia? Cuando hablamos de hiperplasia, Aumenta el número. cuando hay La cantidad de células. aumento en el número de células. En esta lámina no hay aumento del número de células, hay aumento del tamaño de la fibra miocárdica y aumento del tamaño del núcleo, que son las características que va a corresponder a esta hipertrofia cardíaca. ¿De acuerdo? Cuando se ve en conjunto todo el corazón, se le va a denominar cardio. Aumenta también en volumen, aumenta en tamaño también, ¿no? Cardiomegalia. Cuando se ve el órgano en conjunto, el término que recibe es megalia, más grande de lo habitual. ¿Okay? ¿No? Y no se olviden, siempre mega es mayor, más grande. ¿Okay? Si no, ¿cómo se le llama a las personas que siempre piensan en grande? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Se le llaman megalómanos, ¿no? Porque siempre van a pensar en grande, ¿no? Y en el caso del aumento de volumen o del tamaño de los órganos, reciben el término de megalia. ¿Okay? Si el corazón se agranda, cardiomegalia. Si el vaso se agranda, ¿Vasomegalia? es plenomegalia. Ah, vaso. Plenomegalia. Son los, después también si el hígado se puede agrandar, se le llama hepatomegalia. ¿No? No es hígado megalia, no es hepatomegalia. ¿Okay?
Cuando se agranda el hígado y el vaso juntos, ¿no? Y se puede palpar clínicamente, es un indicio de que ese paciente tiene una enfermedad infecciosa. Por lo general se presenta infección, ¿no? Agrandamiento del hígado y agrandamiento del vaso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que ya no nos alcanza el tiempo. ¿No? ¿Ah? Adelante. Bien, en estos 10 minutos escasos que nos quedan, por favor elijan un delegado y un subdelegado para la práctica. Bueno, sorteo en todo caso. Otra vez.